y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Queridos amigos, muy buenos días. Otra edición más en el nombre de Dios de la Santísima Virgen, del Pilar en este caso y de Luján, que es la misma imagen, la Santísima Virgen, para esta vez hablar sobre un tema clave de la mujer, la mujer, que en este tiempo está siendo tan bastardeada su imagen, la figura de la mujer, cuando en realidad está llamada a hacer grandes cosas, como vamos a poner el gran ejemplar de esta mujer que es Isabel la Católica, que todos deseamos que pronto sea santa. Bien, este programa, como saben, se transmite hoy y todos los miércoles a las 11 horas por FM Creación 97.7, de aquí, de La Plata, en vivo. Después en diferido por Radio Morenita del Valle, 104.5 MHz, de Concepción del Tucumán, y Radio Murialdo, AM y FM, de Mendoza, AM 1290 y FM 90.5. Bueno, también una noticia hermosa que recibí es que ayer el Papa aprobó un milagro de la Mamantula y va a ser canonizada, ya anunció, así que eso también es una alegría. Nosotros que hemos hecho tantos programas de la Mamantula, nos alegramos enormemente. Bueno, este programa va a ser especialmente dedicado a esta gran mujer también, una gran mujer que originó, digamos así, a todos los santos de América, aquella que nos trajo la cruz, la cristiandad, los santos, la educación, las universidades, todo. Le debemos todo a esta gran mujer santa realmente, ¿no? Isabel la Católica. Pero antes de decir dos palabras de la hermana Jóvenes, que es a la que vamos a entrevistar, para que luego comencemos con el programa en directo. Bien, la hermana María de los Jóvenes es religiosa de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará desde el año 1997, 10 años después de que yo fui ordenado sacerdote. Profesora de castellano, literatura y latín también, especialista en filología clásica de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Estuvo como misionera en el Colegio Isabel la Católica de San Rafael, Mendoza, Argentina, desde el año 2000 al 2022, como vicedirectora y directora del nivel secundario
y desde este año misionera en la isla de Tinos, nada menos, en las Cícladas de Grecia. Actualmente, profesora de griego, porque está en Grecia ahora, ¿no? O sea que ahora estamos estableciendo un contacto nada menos que con Grecia, ¿no? Profesor de griego clásico del Centro de Estudios Clásicos San Juan Teólogo de Fossa Nova, que tiene una sede en Grecia y dicta cursos intensivos durante todo el verano. Qué alegría, ¿no? Desde Grecia la vamos a recibir a la hermana Jóvenes. Ahora sí, con ustedes, voy a presentar también a alguien que tenemos ahora, que hace mucho que no venía, figuraba nada más que abajo en la pantalla, y es nuestra amiga Lidia de Veroch, que ya nos va a contar. Ahora la presentamos. Hola, hola amigos, buen día. Tanto tiempo, Lidia. Padre, ¿Por dónde anduvo? ¿Por dónde anduvo, Lidia? Y anduve por el mundo, padre. Estuve en Roma, estuve en Fátima, estuve en Lisieux, estuve en China. Perdón, les aviso que la Lidia es mamá de una religiosa y de un sacerdote. Religiosa también de las servidoras del Verbo encarnado, ¿no? Sí, sigan más. Estuve haciendo un rally ahí, padre, muy lindo. Por eso lo abandoné. Así es, la felicito, que haya paseado con sus hijos. Así es, así es. Pero ahora retomamos con este gran tema, ¿no? Sí, ahora vamos a retomar. Nada más. Pero estuvo paseando mucho, después nos va a contar más o menos lo que estuvo haciendo, ¿no? Bueno, ahora vamos a presentar, si me disculpa, por fin, a la hermana María de los Jóvenes. ¿Cómo le va, hermana? Bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Lidia. Buenos días, padre. Buenos días a la audiencia. Desde Grecia, hermana, ¿no? Desde Grecia. Acá, desde el medio del mar Egeo, del corazón del mar Egeo. Uy, qué hermoso. De la cultura griega. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Paradisíaco el paisaje acá. Qué bárbaro. La felicito. Y ese mar Sí. tan azul. Sí, aguas cristalinas, mar azul. Se ven delfines acá en las playas próximas al convento. Es muy, muy bonito. Qué lindo. Mantas rayas, peces de colores, es muy lindo. Qué maravilla, hermana. Bueno, la hermana nos va a hablar sobre Isabel la Católica, genio y figura de Isabel la Católica, ¿verdad, hermana? Sí, exactamente. Hablar de esta mujer merecería horas y horas. Programas y programas, páginas y páginas, ¿no? Es una mujer extraordinaria. Todos los historiadores que hablan seriamente de ella y documentadamente de ella convienen en decir que no hubo ni habrá una reina en todo Occidente tan extraordinaria como Isabel la Católica. Exactamente, pero por espere. Dos razones, porque sí, diga. La extensión que alcanzó su imperio fue única en la historia. Llegó a ser con su nieto, Carlos V, ¿no? El imperio donde nunca se ponía el sol, que iba desde las Islas Filipinas, América y gran parte de Europa, ¿no? Y por la envergadura de las empresas que ella afrontó, ¿no? Dios le permitió descubrir un continente nuevo, hizo obras extraordinarias para la Iglesia, para Europa, evitando muchos desastres, digamos, que hubiesen proliferado si ella no hubiese detenido algunas herejías, ¿no? Que acechaban Europa. Muchísimos bienes para la península, la unificación del reino, o sea, la envergadura de sus empresas realmente fue algo extraordinario, algo único en la historia. Qué bárbaro. Bueno, hermana, antes de que comience con su conferencia, su charla, su reflexión, como quieramos llamarla, quería, ya que usted me mandó unos libros que recomienda a ustedes se lean, los voy a poner en pantalla, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, acá está primero la presentación más o menos, y de Isabel la Católica, esta gran reina, es tan grande que uno no alcanza a abarcar ni siquiera con el concepto. Bueno, mire. Ese cuadro es muy bonito y está en el monasterio de la Rábida, donde estuvo Cristóbal Color antes de hablar con los reyes la primera vez, mira. donde estuvo
es próximo al puerto de Palos, de donde zarpó de Colón hacia América. Es un cuadro que está bastante escondido, olvidado, pero muy, muy lindo. Refleja un rostro muy bello de Isabel la Católica. Estuve hablando recién con Patricio Lons, que una vez hizo un programa sobre la hispanidad muy lindo acá también, y le estuve agradeciendo que habló de los padres y hermanas nuestras argentinos que están en el exterior. Por gracia de Dios, tenemos estos sacerdotes únicos, los únicos sacerdotes que hay son del Verbo encarnado, creo, y los ortodoxos, por supuesto, y las hermanas servidoras con las hermanas de Teresa, de la Madre Teresa de Calcuta, lo cual también pedimos oración permanente porque es tremendo lo que está ocurriendo en Occidente, ¿no? Y las hermanas del Rosario también, hay unas hermanas religiosas que tienen un colegio ahí en Gaza, hermanas del Rosario se llama. El Rosario, perfecto, no sabía. Bueno, y agradecer eso a él también que nos nombró y bueno, y recemos por ellos. Ahora sí, presento algunos de los libros porque conviene conocer a esta gran mujer, que bueno, por algo será que todavía no la han nombrado santa, pero originó todo esto, todo nuestro ser, todo lo que está en América, porque si nos evangelizaban, qué sé yo, en Inglaterra no sería lo mismo, ¿no? Ella nos trajo la catolicidad. El libro que usted aconseja, ¿no? Isabel la Católica. Sí, hay más libros, ¿sí? Sobre todo el de Rodríguez Valencia, que es el primer postulador de la causa. Bueno, está el libro de José María Zavala, Vidal González Sánchez, que usted presenta ahí, Luis Suárez, son de los mejores historiadores. Vicente Rodríguez Valencia es un sacerdote que es el primer postulador de la causa y es el que recopila toda la documentación para la proposición que se va a presentar en Roma posteriormente. Este sacerdote no escribe historia al modo de la historia moderna, pero tiene en sus manos todos los documentos sobre el proposición, ¿no? Los libros anteriores que usted presentó, los de Vidal González Sánchez, Suárez, Javier, son más documentados, tienen Tarcisio Ascona, por ejemplo, este que está ahora en pantalla, son historiadores que tienen al pie de página toda la documentación en la que se basan para decir lo que dicen, ¿no? Para la postulación de la causa de la reina se trabajó sobre 100.000 documentos que fueron citados, encontrados en conventos, en monasterios, porque hay cartas, muchas cartas de ellas enviadas a monasterios, al Archivo General de Indias, el Archivo de Simancas en Sevilla, de distintos archivos que pertenecen actualmente a museos de distintas alcaldías de España, así como también el Archivo Secreto Vaticano. Desde ahí se sacaron muchísimas cartas y documentos de la época de la reina y cartas que escribieron los reyes al Papa, a distintos abades, etc. Sobre bueno, si le parece... Que son 100.000 documentos, padre, se extrajo 3.600 citas, digamos, de documentos en las que están escritas en la posición que se presenta en Roma, de la cual la Comisión Teológica dio un veredicto sumamente favorable acerca de la heroicidad de las virtudes de esta reina. O sea, lo más importante de esto es enterarnos para salir de esa gran calumnia, porque el odio a la Iglesia Católica de los enemigos de siempre, Inglaterra, etcétera, etcétera, es tan grande que por eso se calumnia mucho, ¿no? Pero es una calumnia, es una gran mentira. En cambio acá, como usted me dice, hay 100.000 pruebas, documentos de lo que hizo Isabel. Todos estos libros son altamente recomendables porque sus historiadores son serios y se basan en estos documentos, ¿no? Claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Una pregunta, jóvenes. Perdón, voy a poner la lista al final para que la gente lo copie, ¿le parece bien? Sí, está bueno, pero yo Perdón, sí, también quería recomendar estos libros de Marcelo Gullo y también de Alberto Buela, y el último de Marcelo Gullo, para que usted pueda hablar después, disculpe la molestia, la interrupción. Este también que es muy bueno, otro gran defensor de nuestra hispanidad y de la verdad, ¿no? Hay que defender la verdad, y que está haciendo tanto bien también él, juntamente con Patricio Loni, bueno, y todos los que estamos tratando de defender la verdad.
Ahora sí, lo voy a poner al final la lista entonces, ¿no? Sí, lo que le quería preguntar, decir a jóvenes es si ella puede recomendar los más importantes, 1 o 2, como para que la gente, porque no podemos apabullar con 8.000 títulos y que por ahí no van a leer ninguno, pero por ahí recomendar uno que es esencial. Todas estas publicaciones, todos estos libros, que algunos son ediciones antiguas, están reeditados, todos se encuentran acá en Europa al menos. Uno googlea en las páginas más importantes de venta de libros, están todos estos libros. Sí. Creo que es muy llevadero uno de Vidal González Sánchez, que se llama ¿Por qué hizo la Católica Santa? No sé si alcancé a mandar foto de ese libro. Acá está. Vidal González Sánchez, un doctor en historia, actualmente vive, tiene 96 años, sí, este es otro libro, y le mandé foto de otro libro, que son muy lindos los dos, pero este de Vicente Rodríguez Valencia también se puede leer, no es tan llevadero quizás como los de Vidal González Sánchez, que están un poco escritos de una manera un poco más llana. Los de Vicente Rodríguez están escritos un poco con un castellano, un español más antiguo, ¿no? Y bien. Otro altamente el de Tarcisio Ascona, para los que estudiantes de historia, si quieren saber de dónde se saca cada, digamos, están citados exactamente todos los documentos. Y para la gente que no le gusta tanto la historia, pero que quiere leer algo bueno sobre Isabel la Católica, los de Zavala son muy buenos porque, bueno, es un periodista actual, que escribe más para el ojo moderno, claro. No sin citas, más bien novelado, pero bueno, ciertamente que son novelas históricas fidedignas, que se basan en la historia real. Sí. Hay de todo un poco, hay literatura nefasta también, que yo en algún momento de mi juventud me encontré con eso, pero está toda esta otra literatura súper documentada, bien histórica, en la que uno puede constatar las cosas que se dicen de Isabel la Católica. Perdón, hermana, perdón. Y la película que se ha hecho también, una película, no sé si es tan buena, me parece. Una serie que tiene una serie. Sí. Hay una serie. No sé si es tan buena, ¿no? O no sé. Es histórica, es bastante fiel a la historia. Ah, bien. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Isabel se llama la serie. Isabel. Es de TV fiel España. a la historia. Solo que, bueno, hay una versión que circula que bueno, tiene algunas escenas recortadas que son un poco fuertes, pero... Sí, exacto, sí. Fiel a la historia, digamos, es fiel a la historia. Estuve viendo, perfecto. Bueno, este es el ahora sí. de la casa, Tarcisio Ascona. Es como que hay distintos libros, distinta literatura para el tipo de personas que quiera leer, digamos, hay libros más históricos, que eso lo puede consultar la gente según el gusto. Claro, si a alguien le gusta más documentado, hay personas que le gusta más novelado, como hay distinto tipo de bibliografía. Hermana, mire, buscar. Mire quién la saluda. He leído bastante de distintas gamas y en todos se encuentran las mismas verdades, solo que en algunos son más serios y ponen al pie de página toda la documentación. La reina Isabel, aunque ustedes no lo crean, tiene enemigos, pero no tantos. En realidad la leyenda negra es más sobre el descubrimiento de América, la conquista y los conquistadores. A Isabel se la ha atacado, pero no tanto, porque está tan documentada su vida, sus ideas, sus intenciones, esto mismo que yo estoy contando, en lo que se basó también su demostración de virtudes heroicas ante el Vaticano, ante la causa para la canonización de los santos, que he leído libros y novelas que hablan mal de ella, pero no pueden dejarla tan mal. En el fondo, lo que hacen es tergiversar las circunstancias históricas y tratar de hacer reinterpretaciones de momentos o situaciones históricas, pero no así de su figura. Eso también es curioso. El único que se anima a hablar bien mal de ella es el novelista cubano Alejo Carpentier en su novela El arpa y la sombra, que lamentablemente es de lo primero que yo me encuentro en el profesorado de literatura. Pero bueno, es una novela, con cero sería científica, para nada histórica, ¿no? Claro,
Pero después hay mucha literatura que no la quiere Isabel, no quiere la obra de España, pero así y todo no deja de reconocer la grandeza de esta reina. Eso es muy, muy llamativo, porque realmente no había modo de hablar mal de la reina. Miren, yo para empezar la charla quería graficarle al hombre actual, al hombre de hoy, del siglo XXI, ¿no? Decía, ¿qué imagen le puede servir al hombre de hoy para entender lo que significó la reina para España y lo que significó la reina para América? La reina fue a gran escala, lo que hoy han decidido las hermanas nuestras de Gaza. Nosotros tenemos 2 hermanas en Gaza, la hermana Pilar y la hermana Socorro, que la Embajada de Perú les ha ofrecido rescatarlas. Bien, igual no se sabría cómo, pero bueno, porque está cerrado todavía aún el paso del sur, el paso del Egipto, y ellas libre y voluntariamente han decidido y le han avisado a sus familiares que quieren quedarse en la Franja de Gaza porque en este momento constituyen la figura de madre que necesitan todos los afligidos de la guerra que están ahí en Gaza, ¿no? Qué bien. Ellas están consolando a toda la gente que está perdiendo sus hijos, sus padres, que están heridos, a los discapacitados que tienen las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Están con 700 refugiados en la parroquia Sagrada Familia de Gaza, ¿no? Y ellas dijeron, nosotras queremos ser las madres que estas personas necesitan en este momento de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta confusión, que no saben si mañana van a despertar vivos, ¿no? Bueno, eso mismo, esa figura maternal es lo que representó Isabel para España y para América. ¡Qué bárbaro! Exactamente eso, porque la reina asume un reino totalmente desolado, o sea, en ella no se puede hablar de ambición de poder porque realmente nadie en su época hubiese querido ser la sucesora o el sucesor de Enrique IV. O sea, era lamentable el estado en el que estaba la península ibérica y sobre todo los reinos de Castilla y de León, ¿no? Como lo había dejado su padre, don Juan II, que era bastante débil de carácter, y aún más su hermano Enrique IV, ¿no? Bueno, y ya me metí de lleno en la historia. Muy bien, hermana. Pero bueno, esta reina que es hija de don Juan II, el rey de Castilla y León, y de doña Isabel de Portugal, ¿sí? Estaba casado en segundas nupcias don Juan, en primeras nupcias estaba casado con María de Aragón. Había habido, esto también demuestra que hubo matrimonios en la historia de estas dinastías entre Aragón y Castilla. Lo que pasa que don Juan II fue rey, príncipe heredero, en cambio doña María de Aragón no, era reina consorte, o sea, era una infanta simplemente de Aragón, no heredera al trono. Es la primera vez en España cuando se casan Isabel y Fernando que se casan 2 príncipes herederos, ¿no? Que es lo que logra la gran unificación de los reinos más grandes de la península. Claro. Don Juan estaba casado en segundas nupcias, como digo, con doña Isabel de Portugal, porque había fallecido la que era la madre de Enrique IV, el que sigue en el trono a su padre, ¿no? Tuvo 2 hijas mujeres y Enrique IV. Cuando Isabel nace un 22 de abril, un jueves santo, en Madrigal de las Altas Torres, que si uno va es un pueblo muy pequeñito, y lo que es el Palacio de Don Juan, sinceramente es un palacio muy sencillo, muy austero, cosa que siempre va a caracterizar a la dinastía española, ¿no? Esta austeridad en todo. Y este lugar ahora es un convento de las hermanas Agustinas que se llama Nuestra Señora de la Gracia. En este simple castillo, en una habitación muy pequeña, nace esta hermosa niña que bautizan en la parroquia San Nicolás de Bari, también de ahí de Madrigal, y que le ponen por nombre Isabel, ¿no? Isabel, que viene del hebreo Elisheva, ¿no? Da una idea de persona para quien Dios es un juramento, una promesa, un compromiso irrenunciable. Y esto, con su nombre, Dios marca realmente la misión que va a tener esta mujer en la historia, ¿no? De la península y en la historia de la humanidad, porque influyó sobre gran parte, ¿no? Del mundo. De hecho, la mayoría de los católicos actuales rezan en español.
Hermana, Isabel, igual que Santa Rosa de Lima, se llamaba Isabel también, ¿no? Claro, exactamente. La gente le pone el mote de Rosa y a ella no le gustaba, pero porque era un elogio, era por lo bella que era. ¿No? El arzobispo le pone el nombre de Rosa porque era hermosa como una rosa. Bueno, Santa Rosa de Lima es un fruto de esta reina extraordinaria. Bueno, como les cuento, nace en Madrigal de las Altas Torres, un pequeño poblado. Ahí nace también el primer obispo de México, que va a ser don Vasco de Quiroga, y va a morir también ahí Fray Luis de León. O sea, esas son las 3 personas ilustres que tiene este pequeño poblado que uno puede visitar actualmente. La madre de Isabel da a luz a esta niña y 2 años y medio después va a dar a luz a Alfonso, su único hermano más chico, ¿no? Isabel de Portugal queda viuda, ahí cuando Isabel la Católica tenía 3 años y tenía 6 meses de nacido Alfonso, queda viuda. Su hermanastro, Enrique IV, asume el reino que deja a su padre y los envía a su madrastra, Isabel de Portugal, con estos 2 hermanitos pequeños, los envía al castillo de Arévalo y los deja ahí medio abandonados, sin muchos cuidados. A pesar de esto, Isabel la Católica, que va a estar hasta los 10 años ahí con su madre, recibe una educación muy cuidada, gracias a frailes jerónimos y franciscanos que se encargan de la educación de estos príncipes. Ella aprende gramática, habla perfectamente el español, borda, pinta, sabe de música, su papá era muy aficionado a la música, les queda este gusto, también era muy aficionado a los libros, don Juan II, entonces ella es educada en un ambiente realmente culto, y al mismo tiempo, como estaban en un castillo bien campestre, en el medio del campo, aprende a cabalgar, a cazar jabalíes con su hermano, y esto también le va a permitir arengar tropas después a caballo cuando le va a ser necesario en 2 de las guerras grandes que tiene que enfrentar. Entonces recibe este tipo de educación. Esa educación dada por estos frailes jerónimos y franciscanos la va a marcar para siempre, porque se va a apoyar en 3 pilares, ¿no? Que van a ser la religión, la cultura y la idea nobiliaria del poder, pero un poder político realmente noble, ¿no? Cosa que no hacía en ese momento su hermano, que se juntaba con moros, con maometanos, judíos renegados, ¿no? Y cristianos también renegados, se rodeaba de ese tipo de gente. Estos nobles malsanos que rodeaban a Enrique IV y él, que tenía un temperamento, un carácter bastante influenciable, hace que la nobleza tenga más poder que el rey, ¿no? Y se toman decisiones nefastas para los reinos, de tal modo que los reinos de Castilla y León cada vez van quedando más asolados, llenos de bandidos, con mucha injusticia de los nobles sobre los pobres campesinos, ¿no? Sin comunicación y con un rey totalmente manejable que no se preocupaba en absoluto del bien del pueblo, ¿no? Perdón, usted dijo 3 pilares, ¿no? ¿Cuáles son los 3 pilares, dijo? La religión, la cultura, la política, pero una política correcta, basada en la nobleza y la justicia, ¿no? Y la cultura. La van a educar en esos 3 pilares estos monjes. Eso la va a marcar de tal modo que Isabel la Católica después se hace terciaria franciscana, ¿no? Ella era de la Tercera Orden franciscana. Isabel la Católica va a ayudar con creces, cuando tenía las arcas devastadas de su reino, ayuda con creces a los franciscanos de Tierra Santa. De hecho, la estrella de oro que se ve en Belén, en la gruta donde uno mete la mano para tocar el lugar del nacimiento de Jesucristo, esa estrella de oro la envió a Isabel la Católica. Era muy devota no sabía. Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, digamos, de la fecha del 25 de diciembre y el 25 de marzo de la Encarnación también era muy devota, por eso va a dedicar iglesias especialmente a estos misterios de la Anunciación, ¿no? De la Encarnación y del nacimiento de Cristo. Ella hacía limosna especialmente esos días, era muy, muy, muy devota de esos días. Ayuda con creces a los franciscanos y después va a pedir ser enterrada con el sayal franciscano sin ningún ornamento real, ¿no? A raíz de ese voto que hace como terciaria franciscana Isabel la Católica.
y los 4 primeros misioneros que mandan el segundo viaje de Colón van a ser franciscanos, ¿no? Eso lo va a marcar a lo largo de toda su vida, la pobreza, la austeridad de los franciscanos y esa rectitud e intención de siempre estar bajo el ojo de Dios en todo, ¿no? Y que todas sus decisiones van a ser con esta mira, ¿no? Una mujer realmente iluminada por el Espíritu Santo, en la que la fe va a ser la mejor explicación de todas las decisiones, que eso es lo increíble, lo magistral en ella, porque uno puede pensar en una mujer santa, pero que a lo mejor políticamente se podría haber equivocado o haber tomado malas decisiones, aún siendo un gobernante prudente, pero podrían haber tenido desaciertos políticos. Lo curioso es que cuando yo me topo con esta mala literatura de Alejo Carpentier, después empiezo a leer más sobre la reina, porque bueno, puede ser que mi fundador, el padre Abuelo, le haya puesto este nombre al colegio del cual yo soy misionera. Claro. No debe haber sido tan nefasta esta mujer. Y empiezo a leer y ahí empieza mi afición, ¿no? Y está bueno, comparto lo que dijo Marcelo Gullo en el otro programa, que Marcelo dijo, bueno, no me crean nada, piensen que todo lo que yo dije es mentira y lean la fuente, lean lo que está documentado. Bueno, yo soy una de esas personas que la descubrí leyendo. Hice eso, lo que dice Marcelo Gullo. O sea, con la mente en blanco, había estudiado una historia liberal, que no me decía nada, ni fu ni fa, no había estudiado nada trascendente de Isabel. Con esta novela mala en la cabeza, empecé a leer literatura sobre Isabel la Católica. Y cosas extraordinarias. Y cada vez me enamoro más de esta figura y empiezo a leer cada vez más. Dios me permitió y me regaló la misma reina, porque yo le pedí la gracia, le recé una novena pidiendo la gracia de conocer su tumba algún día. Dios me regaló la posibilidad de haber peregrinado 4 veces a la tumba, y ahí, y también me regaló la posibilidad de conocí a la hermana Asunción, en su momento secretaria de la comisión, conocí a don Vicente, un sacerdote que fue presidente hasta hace muy poco, de la Comisión para la Causa, hablé con ellos y ellos nos fueron regalando mucha literatura buena, mucha bibliografía buena sobre la reina en Valladolid, y compré mucha literatura buena también en el Sacro Monte en Granada sobre Isabel la Católica. Bueno. Y ahí me fui nutriendo, y eso es lo que aconsejó Marcelo Gullo, exactamente eso, digamos. O sea, fui leyendo fuentes bien documentadas y descubrí una persona realmente extraordinaria, alguien impensable, digamos, un ser extraordinario. Bueno, como les cuento, este medio hermano, este hermanastro, Enrique IV, cuando tenía 10 años, Isabel la Católica, su hermanito Alfonso VII, se los lleva a la corte de Segovia. Él vivía con su esposa, él se casa con Juan II en 1453, se casa con doña Juana de Portugal, princesa de Portugal, en segundas nupcias, porque él había estado casado durante 12 años y 8 meses con doña Blanca de Navarra, y ese casamiento había sido declarado nulo porque no habían tenido hijos, ¿no? Durante 12 años y 8 meses. A partir de ahí, Enrique IV, en el reino, recibe el mote triste de Enrique el Impotente, ¿no? Entonces se decía en todo el reino que él no era incapaz de tener hijos. Y es esa la causa de la nulidad con doña Blanca de Navarra. A la muerte de don Juan II se casa en segundas nupcias por doña Juana de Portugal, que ese casamiento queda en duda porque la nulidad aún está en duda, si fue realmente nulidad o no, ¿no? Con doña Blanca de Navarra. Bueno, pero estaba casado con esta reina totalmente corrupta, ¿no? Y en ese ambiente corrupto de las Cortes de Segovia, se lleva a vivir a sus 2 medios hermanos, Isabel con 10 años, tan solo 10 años, y a su hermano Alfonso con 7 años de edad. La reina, en ese ambiente absolutamente corrupto, porque la reina Juana era bastante disoluta, ¿no? Y era públicamente conocida que tenía amantes. De hecho, ella queda embarazada para esa época de una niña, ¿no? Que va a ser Juana, y todo el mundo le va a decir Juana, la hija de la reina, o Juana la Beltraneja, porque se decía que era hija de Beltrán de la Cueva, el primer ministro de Enrique IV, ¿no? Era públicamente conocida en toda la corte sus infidelidades, ¿no? Con este hombre.
por eso es que va a tener el mote de Juana la Beltraneja, ¿no? La sobrina de Isabel la Católica. Nace cuando Isabel tenía 11 años, un año después de que Enrique IV se los lleva a estos niños ahí a Segovia. En Segovia viven en este ambiente sumamente corrupto, de hecho la reina quiere corromper en parte a Isabel, cuentan los historiadores que su hermanito Alfonso un día con su espada intenta defender a su hermana y desde ese momento Isabel la Católica ya se mostró fuerte con tan solo 10 años, ¿no? Firme en la virtud y totalmente rebelde contra la corrupción que había en ese momento en la corte, a tal punto que solo aguanta unos años más y cuando tiene 14 años decide irse a vivir con cortesanas nobles y buenas que la acompañan a una casa independiente del Alcázar de Segovia, que es donde vivían los reyes, ¿no? Perdón, hermana. Muestra su carácter desde muy pequeño. Acá hay una pregunta que me hace un amigo, no sé si por lo que usted estaba hablando recién con los franciscanos, ¿quién fue para la reina Isabel Fray Francisco Cardenal Cisneros? No sé si se puede contestar ahora. El Cisneros va a aparecer hacia el final de su vida, ¿no? Ahora estamos en la bueno, infancia, lo dejamos. Va a aparecer al final de su vida sí, el Cardenal Cisneros y va a ser un nombramiento que ella misma va a hacer. Esas son las cosas extraordinarias de la reina, porque la reina se adelanta en años al Concilio de Trento y ella le va a pedir al Papa Alejandro VI, ¿no? Ella, junto con su esposo, poder nombrar los obispos, porque normalmente los cargos de obispo eran más bien honoríficos y políticos y se premiaba a determinados clérigos que muchas veces eran de Italia y ni siquiera conocían su diócesis, o sea, se quedaban en Italia y nunca iban a España a ver sus diócesis. Entonces la reina ve lo nefasto que es esto para los feligreses, sobre todo pensando en el bien de los feligreses y de la Iglesia Católica, es que ella le pide al Papa Alejandro VI con su esposo poder nombrar los obispos. El Papa se lo concede mediante una bula, le concede esta potestad a los reyes, y los reyes eligen lo mejor. Eligen obispos de la talla de Fray Hernando de Talavera, que fue su confesor, que hay una anécdota muy curiosa con él, que ella un día era joven todavía, Fray Hernando de Talavera, un simple sacerdote recién ordenado. Isabel ya era reina, con 23 años asume el reinado ahí en Segovia, y se va a confesar un día con este fraile. Perdón. Se va a confesar y en esa época el rey se arrodillaba, los reyes se arrodillaban y el confesor también. Entonces, Fray Hernando de Talavera no se arrodilla y la reina piensa, bueno, este sacerdote inexperto, jovencito, no se arrodilla porque no sabe el protocolo del reino. Entonces ella le dice, Fray Hernando, usted también se debe arrodillar. Y Fray Hernando le contesta, no, porque en el tribunal de Dios yo hago sus veces y usted es la reina. Claro. Entonces, la reina dice, Jesucristo, con gran tino, dice, este es el confesor que yo buscaba, va a ser su director espiritual durante casi todo su reinado, ¿no? Y el cardenal Cisneros también es un buen sacerdote que los reyes católicos eligen como obispo, que ellos mismos nombran como obispo, y que después va a ser un tiempo regente a la muerte de Isabel la Católica, por eso es que le digo que aparece hacia el final de la vida, ¿no? Pero son de esos obispos santos realmente que los reyes supieron elegir y que quisieron. Y ese fue otro modo, un modo más que tuvieron los reyes de sanear, ¿no? la Iglesia Católica en la península, ¿no? Que había quedado absolutamente decadente por intereses políticos, nobiliarios y por este rey sin carácter que había sido su hermano, ¿no? Bueno, estábamos en Segovia, no sé si vamos a llegar a sigamos. Como decía Marcelo Gullo, con Isabel la Católica también hay mucha tela para cortar. Y bueno, Isabel se muestra totalmente enemiga de la corrupción desde el comienzo, y esta firmeza de carácter, este temple, dicen que era una mujer hermosa, que era pelirroja, de ojos azules, dicen los biógrafos, ella tenía sangre trastámara, ¿no? En sus venas, porque su abuela era inglesa, la mamá de su papá, doña Catalina.
Entonces tenía, bueno, sangre noble, heroica, como la de Alfredo el Grande, Guillermo el Conquistador, todos los reyes trastámaras de Inglaterra. También tenía en su sangre la sangre del rey San Luis Rey de Francia y de San Fernando Rey, que eran primos hermanos, sus madres, doña Blanca y doña Berenguela, eran hermanas, no eran primos hermanos, y también están en la sangre de la reina, también el Cid Campeador, o sea, toda esa sangre corría por sus venas. Y esta niña, que se muestra tan firme de carácter y tan serena al mismo tiempo, va cobrando cada vez más admiración en los nobles que rodeaban al rey, en los nobles buenos. Y es por eso que la van a seguir y la van a apoyar, porque si no, ella no, era una mujer, no contaba con apoyo para llegar a ser reina. O sea, era impensable que ella pudiera ser reina. Claro. ¿Por qué ella llega a ser reina? Porque Enrique IV tenía que marcar su descendencia. Bueno, su papá, don Juan II, había puesto que Enrique IV era el sucesor, después Alfonso, y en tercer lugar Isabel, en el caso de que Enrique hubiese quedado sin descendencia. Enrique, cuando va a nombrar descendencia, ¿qué hace? En vida, cuando Juana la Beltraneja, su hija, él la declara hija, igual él la reconoce hija, el mote de la Beltraneja se la pone el pueblo, cuando ella tiene 6 años, Juana, en Toros de Guisando, Enrique va a nombrar, mediante un edicto, a Isabel la Católica, su hermana, como legítima heredera. Eso es curioso, ¿no? Estuvo bien. Coincide con que la reina, doña Juana de Portugal, estaba embarazada y va a dar a luz un niño varón que se va a llamar Don Apóstol, ¿no? Del cual la reina acoge, que es parte de la grandeza que tiene esta reina de acoger hijos ilegítimos de muchas personas, incluso de su propio marido. Bueno, ella da a luz a Don Apóstol ese mismo año, en que el rey, curiosamente, teniendo una hija reconocida de 6 años, nombra en Toros de Guisando a su hermana legítima heredera. El rey, posteriormente, en Val de los Toyas, se va a arrepentir, porque antes va a haber, en 1465, lo que se llamó la Farsa de Ávila. La Farsa de Ávila fue un grupo de nobles que se juntaron en Ávila y destronaron simbólicamente a Enrique IV y nombran rey legítimo a Alfonso, que estaba vivo, ¿no? En 1465. Y ahí, a partir de ahí, la nobleza castellana se va a dividir en 2 franjas, las que van a seguir los corruptos, digamos, y que van a seguir, entre ellos, bueno, el cardenal Mendoza, que después va a pedir perdón a la reina, Carrillo también, el cardenal Carrillo también, van a estar del lado de Enrique y después incluso se van a arrepentir, ¿no? Y le van a pedir perdón a la reina. Bueno, pero una franja de nobles y clérigos que van a seguir a Enrique IV y una franja de nobles cansados ya de las injusticias y de que el rey no asuma su reinado como debe asumirlo, que va a seguir a don Alfonso durante varios años. 3 años después de la farsa, lamentablemente, Alfonso va a morir muy probablemente envenenado. Casi todos los historiadores convienen en decir que muere envenenado. Y Isabel la Católica va a estar en el lecho de muerte de su hermanito, acompañándolo hasta el final al lado de su cama. Inmediatamente estos nobles que seguían a don Alfonso le van a proclamar a ella como reina. Y ella les contesta: mientras viva mi hermano, princesa sí, reina no. Y se mantiene firme en esta decisión. Jamás ella se hizo proclamar reina hasta que muere su hermano, pero sí va a defender su legítima descendencia, porque queda ampliamente demostrado que Juana no podía ser la heredera. Por 2 razones muy importantes: o porque no fue nulo el matrimonio con doña Blanca Navarra, que eso está en duda hasta el día de hoy, o bien porque era públicamente conocido de que Juana probablemente haya sido hija de don Beltrán de la Cueva, porque además la reina demostró teniendo otros hijos, además de don Apóstol tuvo otros más de diferentes cortesanos, o sea que la infidelidad de la reina fue pública en ese momento histórico. Bueno, son de las cosas que la historia olvida, que la gente vio, ¿no? Que vio, escuchó, supo, pero después la historia escrita a veces se olvida y queda en duda, pero
evidentemente para los contemporáneos no había duda de que Isabel era la legítima heredera. Y ella va a defender esa postura. Como les dije, defender esa postura era heroico. Ella sabía las cruces que iba a asumir asumiendo ese reino. O sea, porque asume un reino totalmente devastado, donde los nobles, imagínense, mujer y además donde los nobles mandaban más que el rey, ¿no? Claro. Y además... Bueno, muere el rey y en 1574, con 23 años de edad, en Segovia va a ser proclamada reina. Como les dije, Enrique después se arrepiente, en Valde de Lozoya intenta nombrar a su hija, pero el Papa Paulo II no le permite esta retractación a Enrique y el Papa mismo le dice que no, que Isabel la Católica, Isabel es la legítima heredera, ¿no? Y es por eso que llega a asumir como reina en Segovia. Bueno, antes de asumir como reina, ella concierta su matrimonio, o sea, tiene que luchar por esa legítima herencia, al mismo tiempo que también el tema de su matrimonio es un tema bien candente, porque ella, cuando tenía 3 años de edad, su padre le había prometido a su primo segundo, don Fernando de Aragón, el que fue su esposo. Pero su hermano después le va arreglando casamientos según su conveniencia, ¿no? Entonces, así que él le concierta matrimonios con un judío renegado que es don Pedro Girón, un judío detestable que tenía 40 años, no era un cristiano, pero no, o sea, falsamente convertido. Don Pedro Girón vivía en el sur, en Sevilla, y cuando la reina se entera que va a venir para concertar su matrimonio con ella se encierra 3 días en su habitación, hace ayuno a pan y agua, y solamente se encierra a rezar esos 3 días, pidiendo a Dios que o se muera ella o se muera don Pedro. Y es así como a don Pedro le agarran unas altas fiebres y muere camino al norte cuando iba a pedir su mano, ¿no? Entonces, como toda la gente va viendo el temple de esta mujer, ¿no? Y la piedad que ella mostraba. Es por eso que los nobles buenos la van a apoyar fehacientemente, o sea, van a ser sus fieles seguidores y la van a apoyar en esta asunción al reino. También don Enrique IV la promete, y este es el compromiso más difícil que le toca afrontar a Isabel, al rey Alfonso V de Portugal. Esto le va a costar una guerra de 10 años a Isabel, que bueno, la guerra con Portugal que tiene que enfrentar, que dura 10 años desde cuando firma el rey con Juana, su esposa, digamos, con el rey Alfonso V, el matrimonio. Entonces, Alfonso jura que si Isabel se llega a casar con Fernando, él los va a echar de Castilla y de León, ¿no? Bueno, y le cuesta esa gran guerra con Portugal a Isabel la Católica. Es así como ella, ¿no? Muy firme, y como en Toros de Guisando también, Enrique IV, dentro de su nombramiento como legítima heredera, también había puesto una cláusula en la que ella podía decidir quién fuera su futuro marido, pero siempre y cuando estuviera de acuerdo otros 3 nobles, ¿no? De la corte, que normalmente jugaban a favor de Enrique y no de Isabel. Pero ella se pone firme en esa cláusula, se mantiene firme, y es así que termina casándose con Fernando de Aragón, porque ve en ese casamiento, no un enamoramiento ciertamente, porque lo vio un par de veces antes de casarse, sino un bien para los reinos en cuanto a la unificación de la fe. Es así que a Aragón también le interesa este matrimonio, ciertamente, los dos eran descendientes de la dinastía Trastámara. A la muerte de Enrique, en realidad los dos podían reclamar la asociación legítima, era más cercana a Isabel, pero también Fernando podía entrar en esta asociación, pero bueno, eso se neutraliza con el casamiento y unifican los reinos más grandes de la península ibérica, cosa que no había pasado nunca hasta el momento, que 2 príncipes herederos se casaran entre estos reinos, ¿no? Enrique no está de acuerdo, ella medio que se casa en secreto en Valladolid. Cuando se entera Enrique se disgusta mucho, y su amiga Beatriz de Bobadilla y su esposo, el judío converso,
van a ser los que van a ayudar a convencer al rey que perdone a su hermana por haberse casado con Fernando, ¿no? Bueno, se reconcilian y finalmente a la muerte de su hermano, Isabel asume el reino. Bueno, ¿qué va a pasar? Algo muy distintivo y luminoso en la vida de Isabel la Católica, que es algo muy digno de destacar y que no todo el mundo lo sabe también, será el perdón de los enemigos vencidos. Eso es algo que la va a distinguir por excelencia, Isabel la Católica, ¿no? En 1476 concede el perdón a todos los traidores que conspiraron siempre contra su legítimo derecho al trono, ¿no? El conde de Plasencia, el marqués de Villena, el arzobispo de Toledo, les concede el perdón, reintegrándolos en sus puestos y sin venganza ni castigos. Eso es impresionante. Ellos van a estar del lado de la franja que lucha en contra de que ella asuma el reino, van a estar del lado de Juana la Beltraneja. Y ella escribe un edicto por el cual los perdona y los restituye en sus cargos, cuando ella asume el reino, ¿no? Qué bárbaro. Y estos documentos existen, por eso es que no es que se pueda hablar tan fácilmente mal de la reina, ¿no? Claro. Ella tuvo como meta para los reinos la paz y como medio para conseguirla el perdón de los vencidos, ¿no? Y esto está demostrado. Hay abundante documentación en el archivo de Simancas y en las casas nobiliarias. Pero no solamente lo va a hacer acá, digamos, lo va a seguir haciendo a lo largo de toda su vida, ¿no? También lo va a hacer con los castellanos que ayudaron a Alfonso V en la guerra contra Portugal. Lo va a hacer después con todos los que ayudaron en Granada a los mahometanos. O sea, lo va a hacer siempre que tenga un conflicto con todos los que se pusieron del lado enemigo, ¿no? Incluso con los mismos mahometanos. Siempre va a emitir edictos en los cuales se van a ver beneficiados los vencidos. El perdón de los vencidos es una nota que la destaca por excelencia ante cualquier monarca. Por eso es que hablar de Isabel la Católica es hablar de una reina extraordinaria. Llena de virtudes, ¿no? No es exagerado decir que no hubo ni habrá un monarca de este... No es exagerado, claro. Porque realmente no cualquiera hace eso. Y además, sino que realmente es heroico. Esta época, ¿no? Qué ejemplo para esta época. Qué hermoso sería tener algún gobernante, aunque sea uno, lleno de virtudes como Isabel, ¿no? Aunque sea un poquito, que participe de este... de esta mujer con esta clarividencia, con esta... Impresionante, pero bueno, lucidez. así como ella inspiraba respeto, ¿no? Por la seriedad de su carácter, de sus decisiones, al mismo tiempo inspiraba confianza. Era una madre para los débiles, porque ella siempre protegió al débil, siempre. Bueno, con el rey hacen una corona dual, ¿no? Ella es nombrada reina en 1474 y eso en diciembre, el 1 de enero de 1475 ya es reconocido Fernando como rey de Castilla, ¿no? Ella lo hace parte de su reinado. Él no era rey. Posteriormente, en 1479, cuando muere el padre de Fernando, ahí asume el reino de Aragón. Y Fernando hace exactamente lo mismo. En 1481 la pone a Isabel como corregente de Aragón. Y de ahí es que viene el adagio, tanto monta tanto Isabel como Fernando. O sea, da lo mismo un rey que otro en Castilla y León como en Aragón. O sea, los dos tenían la misma potestad de gobierno en ambos reinos heredados. Por eso es que logran la unificación, ¿no? Y ellos van a trabajar con esta monarquía dual con una política que es dada de llamar máximo religioso, ¿no? Donde la fe es la mejor explicación, es el motor que hace la unión de todos los reinos, ¿no? Y la mejor explicación de todas las decisiones que van a tomar estos reyes. Así como era de modesta y humilde Isabel la Católica, porque era una mujer sumamente austera en su persona, en cuestión de justicia era sumamente imposible de pisotear, ¿no? Bueno, y ella se encarga, junto con su esposo Fernando, en la primera corte de Toledo, pone fin al poder de los nobles sobre los reyes. Es la primera decisión que toma.
lo primero que la gente, el pueblo detesta de su hermanastro Enrique, es lo primero que ella contrarresta como acto de gobierno, ¿no? El reino que asume estaba desolado, como le digo, diariamente habían asaltos, incendios, asesinatos, no se podía cruzar de un reino a otro sin que a uno le sucediera esto. Refunda la Santa Hermandad, una especie de policías voluntarios que tenían derecho a hacer justicia por mano propia, y así empieza a restablecer el orden entre los reinos. De esta manera, los campesinos, a raíz del orden que se empieza a generar, empiezan a acrecentar sus cultivos, sus producciones, ¿no? Y es así como Castilla llega a ser exportadora de trigo para muchos otros reinos de Europa, y es la primera exportadora de lana de oveja para Inglaterra. Inglaterra tejió telas por años de las lanas de Castilla. Esta realidad es única, es una edad de oro que se da para la economía de Castilla que nunca se había dado, a raíz de la paz que instaura la reina y esta restitución del orden económico a los reyes, ¿no? En el Pacto de Toledo, que es la primera decisión que toma en Toledo, neutralizó el gran poder que tenían los nobles y quitó los abusos que los nobles hacían sobre los campesinos, ¿no? Y es por eso que empieza a ser exportadora en Europa Castilla, la estepa castellana, ¿no? Cosa que no había pasado nunca hasta el momento. Organiza hospitales, casas de acogida para peregrinos. Se puede ver perfectamente hoy el hospital que hoy es un hotel, lamentablemente, enfrente de Santiago de Compostela, tiene las divisas de los reyes. Todas las construcciones que ustedes vean cuando vayan a España, los que tienen la posibilidad de ir a España, que tienen las flechas atadas con un lazo, ¿no? Que es la divisa de Isabel, que se representa la unidad de los reinos, y el yugo, que es ese hierro que llevaban los bueyes cuando iban juntos arando, el yugo con el nudo gordiano, también tiene un lazo con el nudo gordiano, que es la divisa de Fernando. Son todos los edificios que ustedes vean con esos dos símbolos, son edificios que fundaron los reyes, y está sembrada toda la península de norte a sur de edificios con las divisas de los reyes católicos. La arquitectura sería una charla para demostrar la evangelización de los reyes. Qué la bueno. cantidad de iglesias, catedrales, capillas, hospitales. Como le llamaban los antiguos, ¿no? Acogida. Por ejemplo, cuando ya los moros son expulsados de Granada, venían igualmente, cruzaban por el Peñón de Gibraltar, iban a vender sus cosas, se les era permitido, ¿no? A vender sus cosas a Sevilla y dormían en las calles y se les cobraba 2 maravedíes y medio. La reina tiene un edicto por el cual le prohíbe a los sevillanos cobrarle 0 maravedí a los maometanos que venían a vender, y les hace construir una casa de acogida para que no duerman la intemperie en el invierno, ¿no? Realmente eso fue una madre, eso que yo les decía, como cada cosa que uno lee de la reina, eso, fue una madre. ¿Qué hacía también con el rey en cuanto a la justicia? Todos los viernes, en el lugar del reino que estaba, impartía justicia. Y se presentaban ante ella todos los pobres que no tenían para pagar un abogado que le pudiera defender sus litigios, ¿no? Normalmente eran abusos de nobles muchas veces. Y la reina en eso era imparcial, ¿no? Y no se la podía sobornar. De hecho, Sevilla, antes de que empiece a hacer justicia, le pide una amnistía general, porque dice, no va a quedar sevillano con cabeza, le dicen a la reina. Eran todos corruptos, todos tenían algo por el cual ser juzgado. Y la reina concede la amnistía general, pero con 2 prerrogativas. Pide que todo lo robado sea restituido, con esas 2 objeciones, y que el pecado de herejía, cuando se demuestre la herejía, no, eso no va a ser perdonado. ¿Qué falta nos hace hoy esa devolución, no? Esa ley que falta nos hace Argentina, que devuelva. Bueno, eso hacía todos los viernes Isabel, está todo documentado, todas las actas que se escribían cuando hacía justicia. Es por eso que los pobres y desvalidos la bendecían, besaban sus manos. Los malos la temían,
pero los buenos la bendecían, la amaban. Se inspiraba respeto y confianza. Justamente lo que tiene que hacer una noble madre, ¿no? Una madre cabal. Justamente las dos cosas. Firmeza, pero al mismo tiempo confianza, ¿no? Con el que necesita, con el que lo necesita. Ella siempre se mostró imparcial e incorruptible, ¿no? Se ocupa de la economía, se ocupa de la justicia, se ocupa de la cultura, pero pensemos que esto lo hace aún en medio de la guerra, porque yo ya dije que no, duró 10 años, ¿no? Empezó antes de que ella ser nombrada reina. La guerra contra Portugal, que tuvo momentos áridos en las que ella cabalgaba, embarazada incluso, reclutando gente para la guerra y pidiéndole a los nobles que se hagan eco de ayudar a su esposo Fernando, que estaba en la frontera en la guerra contra Portugal, ¿no? O sea, esta mujer andaría incansable, al mismo tiempo gobernaba, hacía justicia y se encarga también de la cultura, ¿no? Trae humanistas de Italia a España, sus hijas son de las más ilustradas de todas las cortes, son de las pocas princesas que saben hablar latín, van a decir los humanistas italianos que ella lleva a su corte, ¿no? Juana la Loca, su tercera hija, se destaca por cómo habla latín, ¿no? Realmente eran cultas sus hijas y ella se encarga de esta cultura, fomenta la difusión de la impresa, cuya aparición en estos reinos coincide con la subida al trono de Isabel la Católica, concede franquicia de impuestos y aduanas a los impresores, ordena copiar manuscritos, sostiene escuela de músicos y de cantores porque su papá amaba la música y los libros, sigue esa afición de su padre y tiene la más rica biblioteca de su época, ¿no? El primer libro que se imprime en España es una compilación de canciones a la Virgen María, ¿no? Como no podía ser menos. Ella en 1480 emite una cédula real acerca de los profesores y de la hacienda de Salamanca pidiendo que la gratuidad para los pobres en la universidad. Refunda las escuelas palatinas que habían sido cerradas con su papá, de las cuales van a ser alumnos en el futuro de estas escuelas palatinas el papá y la mamá de San Ignacio de Loyola. Funda colegios mayores de estudios generales, en las que se van a egresar una playa de doctores en todas las ciencias, ¿no? Bueno, y de esto van a salir frutos hermosos. Los mejores teólogos de Trento fueron españoles, ¿no? Pío IX tiene los mejores argumentos de los teólogos españoles del Sacro Monte para después dictar el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, realmente la Iglesia española se destacó después al futuro, pero todo eso fue fruto de lo que hizo Isabel la Católica, ¿no? Instauró un modo nuevo de gobierno. Perdón, claro, Trento se hizo gracias a España, a San Ignacio de Loyola, a todos los santos, ¿no? España fue la que propiamente hizo Trento. Claro, sí, sí. Increíble. Realmente. Como la Edad Media, digamos. Exactamente. ¿Ella qué hace? Los mejores egresados de la Universidad de Salamanca se los lleva como parte, los pone como parte de su consejo de gobierno e instaura un nuevo sistema de gobierno moderno. Ella está ahí al final de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. Y ella va a ser, ¿no?, un gobierno no tanto basado en la nobleza de sangre o posición, sino más bien en el discernimiento. Claro. Entonces, eso es lo que hace un cambio de cosmovisión fuerte en la reina, ¿no? Realmente una mujer iluminada por Dios, sumamente inteligente, pensante y de buenas decisiones, ¿no? Y además de coraje, ¿no? Y de coraje. Porque no es fácil la sociedad que le toca enfrentar. No es fácil, para nada fácil. Qué ejemplo de mujer hoy en día, ¿no? También ese genial matrimonio, porque Fernando, a pesar de que a veces se habla mal de él, era un gran estratega militar. Claro. O sea, muchos historiadores, buenos historiadores, dicen cualquiera de los dos era digno de generar un siglo de oro español, cualquiera de los dos. ¿Cuánto más los dos juntos? Claro. Como ese magistral casamiento
también ayudó. O sea, la reina, una mujer inteligente, pensante, pero su esposo también, un gran estratega militar, un gran político, que también supo apoyarla. Ella muchas veces se puso firme frente a él, pero supo apoyarla, y los dos juntos hicieron, ¿no?, lo que fue, digamos, esa grandeza de la unificación. Como les dije, también fundó una congregación general del clero para la reforma eclesiástica de las órdenes religiosas. Obtuvo del Papa permisos también para la reforma de órdenes religiosas. No es que ella reformó, sino que tomó decisiones para que esto se produjera. Claro. Hay una carta muy famosa que ella escribe desde Granada, instando a los obispos el cuidado del Santísimo Sacramento. Dice: yo misma voy a sus iglesias de sus diócesis y veo ornamentos sucios sobre los altares, dice en la carta, veo las lámparas que tienen que marcar que el Santísimo está ahí, que están apagadas, veo un descuido. La falta de respeto, ¿no? La falta de respeto a la Eucaristía también, ella tenía un celo. Arenga a los obispos al cuidado, ¿no? Y pide que los clérigos estudien. Ella se anticipa a Trento, se anticipa en todo, porque ella es la que pide que sean formados, que haya escuela de estudio para los clérigos, que no sean simplemente, porque muchos eran como políticos, ¿no? Como señores feudales, pero no realmente clérigos. Y esa reforma la empieza Isabel la Católica en España, una mujer realmente visionaria. Hermana, como siempre el santo es el que va más adelante, siempre el santo, ¿no? Porque la gracia asume todo lo natural y lo perfecciona, como dice Santo Tomás de Aquino. Por eso es que va siempre adelante, ¿no? Y por eso se la odia tanto a Isabel. Va, no todo, pero... Ustedes me dirán, pero queda mucho por decir de la reina, ¿no? Recupera a los reyes de las Islas Canarias, hace mil cosas la reina, ¿no? Escribe una carta en 1479, una carta de perdón a todos los castellanos, como les dije, que se pusieron al servicio del rey Portugal durante la Guerra de Sucesión. Recién en 1481, Sixto IV va a emitir la bula de paz entre Castilla y Portugal, ¿no? Y el año anterior, el Papa Sixto envió una bula sobre la Inquisición en Castilla, otro temazo, con la reina, ¿no? Y la reina la retiene durante casi 2 años, mientras manda hacer una inmensa campaña catequética, ¿no? Ya en el siglo II se había empezado San Vicente Ferrer a convertir, ¿no?, a muchos judíos y a hacer una gran obra evangelizadora. Isabel la Católica continúa con esta misión de San Vicente Ferrer, ¿no?, en España. Finalmente tiene que aplicar por mandato del Papa, ¿no?, la Inquisición, pero después de esta... eso es lo que no se dice de la reina, ¿no?, de esta instancia y de esa campaña catequética que hace antes de fundarla, ¿no? Ella siempre invita a que sus hijos se conviertan, que vuelvan a la verdad, que vuelvan a la fe, porque la fe era el móvil de todo su gobierno, ¿no? Esa unidad que quiere dar a los reinos, siempre a través de la unidad religiosa. Ese es el motor que la mueve, ¿no? Y si bien muchas veces la historia va a tener que jugar hechos, ¿no?, como el de la Inquisición, también por las consecuencias que tuvieron, porque detuvo la herejía albigense, que venía también desde el siglo XII asediando Europa, y hubiese demolido la estructura social de Europa, que era católica, que era cristiana. Y la detuvo en España Isabel la Católica, ¿no? Y de ahí no pasó al resto de Europa. Esto también le lleva a tomar la decisión de la reconquista, ¿no? Los moros habían venido invadiendo la península desde hace siglos, fueron 800 años de ocupación otomana, ¿no?, desde el sur hasta el norte. Pelayo había empezado esta campaña de reconquista, y la reconquista de Granada la había querido hacer el abuelo de Fernando, que también se llamaba Fernando. De hecho, a Fernando le ponen el nombre por él, y curiosamente va a ser providencialmente el continuador de esto. Y había querido reconquistar Granada. Granada pertenecía a los reinos de Castilla, pero era un lugar donde se permitía, se había pactado que cristianos y musulmanes podían convivir pacíficamente, no había problema. El tema fue que en 1481 Muley Hassen
se niega a volver a esa situación primitiva que ya habían abandonado hace años, porque en 1400, a principios del 1407, el abuelo de Fernando había querido recuperarlo, o sea, ya hacía casi un siglo, de 1407 a 1481, en que Granada vivía, los musulmanes habían subyugado a los cristianos, no vivían en paz y en una convivencia pareja, digamos así, ¿no? Y esto es lo que lo lleva a los reyes católicos a continuar con esa reconquista, y empiezan, ¿no?, en 1481 con la toma de Zahara, que va a terminar el 2 de enero de 1492, en el que el rey Boabdil va a entregar las llaves de Granada a Isabel la Católica. Esta guerra dura 10 años. Con las fechas que le estoy dando se darán cuenta. O sea, tuvo 10 años de guerra de sucesión contra el rey de Portugal y ahora otros 10 años de guerra, ¿no?, en la reconquista, porque van tomando Málaga, Baeza, Guadix, Almería, Alpujarras, Moclín, Alhama, van tomando todas las ciudades aledañas hasta que llegan a Granada. Cuando llegan a Granada se les entregan los musulmanes, porque han visto que en la toma de Moclín la reina, con la capacidad de convicción que tenía frente a las tropas, les dice que allanen un montículo, o sea, sería un cerro, diríamos nosotros, no una montaña del estilo de la cordillera de los Andes, sino más bien un cerro, pero ellos lo nivelan en 12 días trabajando día y noche las tropas españolas para poder pasar los pesados cañones hacia Moclín. Así que los musulmanes ven esa primera acción. Después, antes de la toma, se incendia todo el campamento de los españoles, que estaban a las afueras de Granada, y la reina manda construir una ciudad que la hacen de piedra en 90 días. Los castellanos quieren llamarla Isabela, y ella le dice, no, le vamos a poner el nombre de la causa de esta guerra, y se llama Santa Fe. Hasta el día de hoy se llama la ciudad de Santa Fe, y uno la puede visitar perfectamente al lado de Granada. Cuando los maometanos ven esto, le entregan las llaves sin derramamiento de sangre. No hay derramamiento de sangre en la toma de Granada. No hay guerra, se les entregan. Porque ven la convicción que tiene esta reina, la ascendencia que tiene sobre el campamento. Su esposo le ayuda en estos 10 años, pero no todas las veces. A veces ella se queda sola porque Fernando tenía que ir al norte de Aragón, donde estaban acechando los franceses, en tierras de Aragón. Entonces él va muchas veces a pelear al norte mientras la reina se queda con las tropas castellanas en el sur, ¿no? A veces el rey duda en volver o no, y en una de esas veces le manda una carta famosa que le dice, mi rey, quiero que vengas a ayudarme, porque si bien tu guerra es justa, la mía es santa, ¿no? Es así como Fernando viene en su ayuda. Esto le va a costar a Isabel la Católica empeñar sus joyas, entrega a los judíos porque las arcas estaban devastadas, imagínense, lleva 20 años de guerra Isabel la Católica, así que antes de la toma de Granada empeña el collar de casamiento que le había regalado Fernando y la corona que ella portaba, con la cual había sido coronada en Segovia en 1474, que era la de San Fernando Rey, esa corona. La entrega, nunca más la puede recuperar, y ella cuando recupera Granada hace repujarse en plata una corona muy sencilla que hoy se puede ver ahí en el Museo de la Capilla Real, está repujada con granadas, con dibujos de Granada, porque fue una tierra muy querida para ella, y en honor de esa reconquista y de esa recuperación final de toda la península para el cristianismo, ¿no? Con todo lo que eso significó para Isabel la Católica. Ese año, bueno, curiosamente el rey Boabdil le entrega la llave el 2 de enero. El 2 de enero del año 40 había sido el día en que Nuestra Señora, estando en vida, se le había aparecido a orillas del Ebro a Santiago Apóstol y sus 7 conversos para animarlo en continuar la obra evangelizadora en esas tierras tan duras donde solo tenía 7 compañeros, ¿no? Así que justo el día de la aparición de la Virgen de Pilar es el día de la Reconquista, y ahí es como que cierra perfectamente el mandato de Dios sobre esa tierra tan querida España, ¿no? Un mandato que empieza un 2 de enero del año 40
y va a terminar un 2 de enero del año 1492. Ese año ella tiene que afrontar muchas cuestiones. En enero termina la toma de Granada, Colón está presente porque Colón había ido hasta Granada para hablar con los reyes, está presente en el momento que Boabdil le entrega las llaves, y a los meses, en mayo, ya va a mandar una comisión que estudie en Salamanca el tema de que le presenta Colón de navegar hacia las Indias, ¿no? Colón había presentado este proyecto en Portugal y el rey de Portugal no le había dado mucha importancia porque ellos habían navegado costeando todo África y habían llegado, costeando África, rodeando África, habían llegado a la India, entonces no le interesó gastar nuevamente en navegaciones hacia la India. Cuando va a los reyes Isabel y Fernando, se los presenta de otra manera y les dice que hay que estudiar un modo de llegar al Gran Khan de la India, donde hay muchos hombres que no conocen la Santa Fe Católica. Y obviamente que eso la conmueve a Isabel la Católica y es el móvil por el cual ella decide seguir con la empresa. Porque esta comisión de investigación que ella pide a distintos cosmógrafos, o sea, pone mucha gente a estudiar para ver si es viable lo que está presentando Colón, la comisión, su resolución es negativa, le dice que no, que es un loco, digamos, como que no tiene mucho asidero en la realidad lo que él está presentando. Y a pesar de esta opinión de la comisión, la reina manda ya a hacer las capitulaciones para el primer viaje de Colón, ¿no? Así que realmente en medio, bueno, de esa recuperación, de la reconquista, surge este nuevo proyecto que es la conquista, pero hay otro tema, a ver. Otro tema en este mismo año, en 1492, que está todo junto ahí, digamos, la reconquista, la propuesta de Colón y la expulsión de los judíos, que también se da en 1492. Los judíos habían convivido pacíficamente muchos años en España, no sé si tan pacíficamente, pero muchos años, digamos. Habían ido emigrando desde que los expulsó Roma, ¿no? Desde el siglo I y II hacia Europa. Así que convivían gran cantidad de judíos. Gran cantidad, ¿por qué? Porque ya unos siglos antes, Eduardo I de Inglaterra los había expulsado de Inglaterra. También los habían expulsado del Reino de Nápoles, también los habían expulsado de Francia y de algunos principados alemanes. Entonces se iban recluyendo todos en la península ibérica, donde encontraban leyes que les eran más favorables y que podían vivir más, digamos, tranquilamente. Es por esta razón, ¿no?, que había gran cantidad, ¿no?, de población hebrea. Isabel la Católica no tiene empacho de convivir con ellos, de hecho, sus médicos personales son judíos, tiene buena relación con muchos de ellos y hay muchos que constituyen parte integrante de su en puesto de gobierno, en la administración de los reinos. Pero había una gran tensión entre cristianos y hebreos en la península en ese momento, a raíz de que la reina siempre pedía la conversión de ellos por la evangelización que ya había comenzado con San Vicente Ferrer, que les nombré. ¿Y qué pasaba? Muchos se convertían de verdad, otros no se convertían directamente y otros se convertían a medias, se convertían de palabras, se debían bautizar, pero seguían viviendo según las costumbres hebreas. ¿Esto qué hacía? Que en el reino, por ejemplo, los hebreos estaban encargados de cobrar los impuestos y podían prestar dinero con interés, cosa que no les era permitida a los cristianos. Entonces, ¿quiénes eran los primeros que se enojaban? Los judíos conversos, realmente convertidos, porque al pasar a ser cristianos no podían cobrar el dinero con interés. Claro. Entonces, les molestaba enormemente esta gran injusticia que se generaba con ellos.
que a los otros que no se convertían sí se les permitía dar préstamos con interés, ¿no? Esto ya generaba una gran tensión. A su vez, siempre habían disputas y en las juderías se decía que sacrificaban niños para Semana Santa, y esto generaba un gran disgusto y descontento entre los cristianos. Los cristianos sentían como que los reyes los amparaban demasiado. De hecho, hay documentos en los que los mismos hebreos dicen que tienen el gusto y el honor de vivir bajo reyes tan buenos y tan acogedores, ¿no? Que los toleran, realmente los toleran, como los reyes españoles. Y acudían muchas veces a la ley a las leyes de estos reinos. Entonces eso también da la pauta de que las leyes de los reinos castellanos y aragoneses les eran favorables, porque están los documentos que ellos apelaban a las leyes de los reinos, siendo que ellos nunca se amalgamaban con el pueblo, siempre generaban un reino dentro de otro reino, y esto también generaba malestar. Y como los reyes tenían toda la intención de la unificación, esto de que ellos no se homogeneizaran con el resto del pueblo también generaba tensión. Constantemente estaban como en una suerte de guerra civil, se podría decir, o gran tensión civil. Y esto a los reyes les pesaba. Es por eso que los primeros que van a pedir la expulsión son estos judíos convertidos, ¿no? Entre ellos Tomás de Torquemada, que era un judío convertido, el primer presidente, ¿no?, de la Inquisición en España. Pero Isabel y Fernando no es por la presión que ejercen esto, sino en vistas a la unificación del reino, que fue su política siempre, lo cual les llevó luchas y guerras, es que en vistas a esto proclaman un edicto por el cual en julio de ese año, o sea, lo hacen varios meses antes, 4 meses antes, ¿no? En julio Isabel la Católica proclamó un edicto, una real provisión por la que, unos meses antes, en el que le pide a los hebreos que se vayan, pero se van en muchísimo mejores condiciones que lo habían expulsado los otros reinos de Inglaterra, Nápoles, Francia, Alemania, ¿no? Ciertamente que les pagan todas sus pertenencias al precio justo, y ella en julio de 42, el edicto real que da es un edicto en el que dice que castiga los abusos y maltratos sobre las personas y haciendas de los judíos expulsados. O sea, va a castigar a todos los castellanos y todos los aragoneses, digamos, toda la población de sus reinos que generen abusos sobre los judíos. Así que son realmente muy remunerados. Y también va a decir que cualquiera que vuelva y diga que se quiere bautizar y convertir puede vivir pacíficamente en esas tierras. O sea, ella no mata a nadie, digamos, simplemente les dice que para quedarse en sus reinos tienen que convertirse a la Santa Fe Católica, que es el móvil y el gran objetivo de la política de los reyes. Eso es simplemente lo que ella hace, y en condiciones sumamente favorables, ¿no? Bueno, este tema es como para una charla aparte, ¿no? Pero hermana, ¿sabe qué? Padre puede leer en Tarcisio de Ascona y en Jean Dumont. En Isabel la Católica, Tarcisio Ascona está sumamente documentado este tema, y en Jean Dumont, en La incomparable Isabel la Católica. En esos 2 libros pueden encontrar este tema bien desarrollado, por si a alguien le queda dudas. Hermana. Todo el tema del descubrimiento de América, padre, bueno. Padre, otro programa, hay que invitarla. Sí, bueno, queda muchísimo. Sí, hermana, claro, hay que invitar a otro programa, porque yo estoy haciendo la lista de los libros para que usted me recomiende a la gente cuáles son los libros que al menos... Bueno, el de Jean Dumont también, que es francés, ¿no? Escritor francés, también está hermoso, La incomparable Isabel la Católica, y lo han reeditado. Bueno, muchísimo. ¿Qué decir? Todo lo que sufrió con sus hijos, tuvo un hijo en cada lado. O sea, hermana, perdón, nos quedan 10 minutos, más o menos. Pero bueno. Bueno, le resumo un poquito como... Realmente es una mujer que se destaca por sus virtudes heroicas. La Comisión Teológica de la Causa para la Canonización dice que son heroicas sus virtudes. Cuando ella muere, es una mujer que espera contra toda esperanza en Dios. Al momento de la muerte, Isabel la Católica
Miren la situación que muere. Su hija Isabel la mayor había muerto en el parto, dando a luz a su hijo Miguel, que muere a los 2 añitos, el hijo Miguel. Ya había muerto su hijo con 19 años, su hijo Juan, el príncipe heredero. Entonces ella, cuando ella muere, está muriendo, el reino, todo eso que le había costado sangre, sudor y lágrimas, guerras a Isabel, todo lo que le había costado a ella, queda en manos de una hija totalmente enajenada, inhabilitada para el gobierno, como Juana la Loca, que se podría hablar de ella perfectamente, le puedo dar otra charla sobre los hijos, si quiere, que es hermosa, apasionante la vida de cada uno de los hijos. Claro. Y sobre su yerno Felipe el Hermoso, que era enemigo abiertamente político de España, que siempre estuvo a favor de Francia. En manos de ellos dos, ella deja todo lo que le había costado todo esto que yo estoy contando, y más que todavía no conté. Lo deja en manos de ellos con un niñito que 10 años después de la muerte de Isabel, ¿no? En 1515 va a asumir, siendo aún todavía menor de edad, que va a ser el gran emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y Carlos I de España. Pero 10 años después de la muerte de la reina, o sea que ella muere esperando en Dios, muere esperando contra toda esperanza. Claro. Deja lo que le ha costado todo esto en manos de nadie, digamos. Claro. Nadie que le va a interesar lo que ella luchó. Queda vivo Fernando, queda vivo el cardenal Cisnero, que gobiernan, ¿no? Y regencian hasta que Carlos V pueda asumir el poder, y gracias a Dios, esas cosas providenciales y ese premio de Dios, porque ella fue el grano de trigo que cayó en tierra y murió, dio el gran fruto de un Carlos V, bueno, que llevó a esplendor y bueno, el siglo un grande. Bueno, Hermana, quiero terminar con una frase de un italiano, Castiglione, que dice: su nombre y sus modos aún gobiernan, aún hoy gobiernan. De hecho, yo estoy dando la charla en español. Yo estoy dando la charla en español por Isabel la Católica. Mis abuelos son italianos. No tendría que estar dando la charla en español. Y lo doy en español porque nací en Argentina y porque la reina evangelizó esas tierras hermosas, ¿no? Dice, su nombre y sus modos aún gobierna, porque son como una rueda que, movida con ímpetu por largo rato, sigue girando todavía por mucho tiempo, aunque ya nadie la mueve. Qué hermoso. Perfecto. Qué hermoso. Bueno, miren, quedaron muchas preguntas, quedaron... Sí, al menos le podemos responder a unas preguntas. Pero si quieren, yo le contesto a esta gente escribiéndole, sí, no hay problema. O por ahora, mire, bueno, acá dice Eduardo Rodrigo. Bueno, miren, acá, del Colegio Isabel la Católica escribe Ana María Fuentes. ¿La conoce? Sí. No. Gracias a la hermana, muy interesante, muy importante conocer sobre la vida de la patrona del colegio. Digna de conocerse. Gracias, Padre Agustín. Saludos desde San Rafael y al grupo Mamantula, mi hermana está ahí también, que estamos todas felices por la pronta canonización de la Beata, ¿no? Bueno, a ver, y ahora, a ver, dice Rodrigo, acá de La Plata, la España del siglo XV fue la que se enfrentó a la Europa espiritualmente quebrada a partir del siglo XIV por el destierro de la iglesia de Aviñón. Exacto. Bueno, ya está dicho. Buenísimo. Y acá, joven, sí, perdón. Magnífico. Bueno, espero haber dado un pantallazo, al menos. Hay muchísimo para decir. O sea, es una mujer andariega incansable, toma tantas decisiones. Sí. Es increíble. Por ejemplo, ella se adelanta a la iglesia en el dogma de la Inmaculada Concepción. Claro. ¿Se adelanta en qué? En que le pide al Papa, le escribe una carta que está en el secreto Vaticano, una carta de Isabel la Católica, que le pide que mande a callar a todos los que manchan la Inmaculada Concepción de María. Que el Papa haga callar, que no pueden decir nada en contra de la Inmaculada Concepción. Imagínense, se adelanta 4 siglos, se adelanta en esto. Se adelanta 4 siglos en la prohibición de la esclavitud y se adelanta 40 años a Bartolomé de la Casa en prohibir la esclavitud. Claro. ¡Qué bárbaro! Le bastan 4 días para decirle, después del segundo viaje a Colón, que regrese los 500 esclavos que ha traído de América y que los devuelva a todos. Claro, Colón. Sí. Y paga ella de su propio pecunio que devuelvan a estos indios
a América. Sí. Le bastan 4 días para tomar la decisión y manda a estudiar a los teólogos en Salamanca, les preguntan si con buena conciencia se pueden vender estos indios. Ella busca 4 siglos antes de que la iglesia decrete que la esclavitud está mal. Se adelanta a los humanos de todo el mundo y lo dice antes que Bartolomé de la Casa. Entonces, cuidado con la leyenda negra, cuidado porque... Claro. O sea, hay que leer la verdadera historia. Es una mujer, le ayuda a Beatriz de Silva a fundar una congregación que se llama Inmaculadas Franciscanas. Se llaman de la Inmaculada Concepción, cuando no era un dogma, la Inmaculada Concepción era la iglesia. Y ella le ayudó a fundar a Santa Beatriz de Silva, le ayuda a fundar esta congregación. O sea, una mujer extraordinaria. O sea, una se anticipa a Trento, se anticipa al dogma de la Inmaculada Concepción, a Pío IX, se anticipa a los derechos humanos, se anticipa... O sea que no exageramos si decimos que después de la Virgen María, criatura humana por supuesto, pero es la Virgen... No, está San José, San José, bueno, sí. Como mujer, digo, como mujer. Ah, bueno, como mujer capaz que es la reina, sí. Pero es grandioso. Muy sufrida. Los hijos, la historia de los hijos puede ser un programa perfectamente, digamos. Y todo lo que sufren los hijos. Por eso, hermana, por eso es que se ha calumniado tanto a la España católica de Isabel, ¿no? Porque justamente es católica. Por eso el odio que hay tremendo, se ha desparramado la calumnia por las escuelas, por todos lados, por las universidades. Cuando Isabel la Católica fundó no sé cuántas universidades, como 35, ¿no? No me acuerdo bien. La cultura, la educación, y después... otra cosa que gracias a la empresa maravillosa de Isabel se acabó la autodestrucción de la antropofagia que había, ¿no? de los aborígenes, porque si no fuera por España iba a desaparecer México, ¿no? Y así, y bueno, o sea, cómo se calumnia con eso diciendo que España vino a exterminar a los indios cuando realmente se casaron con las indias y le dieron títulos de hidalgo, ¿no? Sí. Vinieron a dar la vida verdadera, la fe. La fe, exactamente. Claro. Gracias a Isabel, América sabe de dónde viene, quién es y a dónde va. Sí, claro. Nosotros con la fe tenemos la mejor explicación de nuestras vidas. Yo soy monja gracias a Isabel la Católica. Yo soy monja. Si soy monja es gracias a Isabel la Católica. Claro. Y si está la Virgen de la Merced, si está la Virgen de Guadalupe, si están los grandes santos que hemos tenido en América, es gracias a Isabel la Católica, porque nos trajo el cristianismo y nos trajo la cristiandad. Y ni hablar eso en cuanto a la religión, y ni hablar la cultura, porque ella civilizó. O sea, tenemos una poetisa de la talla casi de Góngora, como lo es Sor Juana Inés de la Cruz, que es contemporánea a Góngora, se escribe unos años después. Claro. Y esa mujer, con esa ilustración, que la obtuvo de la Universidad de México, claro, y de los libros que habían en México, estaba llegando lo mejor de Europa casi al mismo tiempo a América. Acababa de ser descubierta América. O sea, es una cosa extraordinaria lo que hace. Por eso también yo, como soy de las personas que dijo Marcelo Bullo, soy de las personas que descubrió por sí sola estas verdades. Pude viajar una vez a España con las chicas del Colegio Isabel la Católica y fuimos al Archivo General de Indias, lo queríamos conocer porque tanto que se nombra en la historia, y fuimos y justo había una exposición de panfletos 100 años después del descubrimiento de América, panfletos franceses e ingleses, en los cuales se burlaban estas dos naciones de los conquistadores españoles. Entonces ahí nosotros vimos con nuestros propios ojos que era la envidia de los otros reinos, ¿no? Lo que generó esta leyenda negra, porque ellos hubiesen querido descubrir un continente y no como lo fue España. O sea, Dios permitió en su providencia divina que fuera en ese momento la nación más católica que había en Europa la que descubriera América, ¿no? Gracias a Dios. Gracias. Bueno, hermana, quedó mucho por decir porque es una santa gigante. Sí. Pero quería que nos digas de nuevo los libros para que la gente tome nota, ¿no? ¿Podría ser?
Bueno, el de Tarcisio Ascona, el de Jean Dumont. A ver, espere, lo voy a poner. Espere que lo voy a. De José María Javierre. A ver, lo voy a poner. Espera un segundo que voy a hacer el orden. Vidal González Sánchez hay muchos, padre. Hay muchos. Yo le mandé algunos, pero si quieres, en el canal de YouTube, no sé si se puede colgar la bibliografía. Yo les pongo cada libro con una breve explicación de más o menos por el gusto de cada uno. A ver, ¿por qué no va? ¿Puede ir describiendo cada libro que voy presentando o no? Es mucho pedirle. Rápido, sí, rápido. Bueno, José María Javierre es muy bueno, no está tan documentado, no es tan histórico, pero es muy bueno. El enigma de la reina. El de José María Zavala tiene dos. En realidad yo le mandé, no sé si le mandé los dos, porque es santa y el otro se llama Isabel simplemente y es más novelado. Es un periodista actual español, José María Zavala. Es más novelado, pero lo que dice es verdadero, ¿no? José María Zavala. Bien. Tiene otro libro que se llama también Isabel. Sí, otro libro más. Bien. Sí. A ver, Vidal González Sánchez es excelente. Este libro, lo recomiendo a la gente que quiere como hacer como una aproximación a la reina. Habría que conseguirlo en PDF para hacerlo viralizar digital, ¿no? Isabel la Católica y su fama de santidad, mito o realidad. Este es un doctor en historia, tiene muchos premios nacionales en España, tiene 96 años y para mi gusto es lo mejor que he leído de Isabel Vidal González Sánchez. Me encanta, es un historiador muy serio, pero tiene una dulzura cuando habla de la reina, habla con un cariño que realmente ahí es cuando uno comprende esta figura maternal que ejerce Isabel frente a los indios, frente a los ibéricos, digamos, ¿no? Realmente con este autor, Vidal González. Este libro altamente recomendable. Bien. Luis Suárez también es un historiador excelente también, del estilo de Vidal González Sánchez. Hay videos de ellos muy buenos también. Vicente Rodríguez Valencia, bueno, él ya murió, es más viejo, es el primer postulador de la causa. La causa empieza en el año 1957 y es el primer postulador diocesano de Valladolid. Y él lo que hace acá es resumir, acá en este perfil moral de Isabel la Católica es un resumen que le hacen de la posición que presenta en Roma. ¿Y ahora? Tarcisio Ascona, altamente recomendable porque este libro es muy, muy histórico, hermoso también, porque cita todas las fuentes, o sea, lo que va diciendo de Isabel pone al pie de la página de qué documento sacó. Digamos, nació un 22 de abril y entonces abajo pone carta que envía el rey don Juan II que dice que el jueves santo pasado nació su hija en el palacio. Bueno, así va viendo cada dato de Isabel la Católica, Tarcisio. Altamente documentado este libro. Vidal González Sánchez, que ya lo nombré, doctor en historia, excelente, también altamente recomendable, pero ese libro es una edición de lujo, no tan... Ya no recomiendo más el otro, que dice mito o realidad. Ese para alguien que quiera decir, bueno, quiero saber sobre la reina, agarre ese de Vidal González Sánchez. Bueno, y ahora recomendamos los de Marcelo Gullo. El primero es Madre Patria. Ahí habla del fraude que fue, bueno, no sé si me animo a decirlo así, pero de las casas. Bueno, y después el otro, Nada por lo que pedir perdón. Y bueno, el de Alberto Buela también, Hispanoamérica contra Occidente, muy aconsejable también. Y ahora el último que escribió, que hace la trilogía de Gullo, lo que América le desea, le debe a España. Ahí está. Tal cual. Bueno, hermana, ha sido realmente muy edificante su charla. Muchas gracias por este espacio. Gracias. No, al contrario, ha sido maravilloso. Nosotros estamos agradecidos porque ha sido todo hermoso, realmente. Bueno, espero que sea útil para los que lo escuchan. Vamos a rezar una Ave María a la Santísima Virgen. La bendición, Padre. Y la bendición. Y vamos a poner el cierre que estamos preparando. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Elevando esta oración a la Virgen,
para que nos devuelva el ser de nuestra Argentina legítimo hijo de la España católica, y entonces todos estos problemas que tenemos ahora, una Argentina o una América que se está autodestruyendo, ojalá que Isabel la Católica pronto sea santa, todos los deseamos, para que nos proteja de este flagelo. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto Fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hago el cierre que hizo mi amigo Marcelo Greco, muy lindo. Ahí habla de un canto muy hermoso cuando Isabel elige a un esposo digno. Y bueno, no se vayan de la cámara porque después hablamos 2 segunditos con la hermana y usted. Gracias. Al próximo programa, les aviso, el padre Juan Manuel Rossi va a hablar sobre los mártires del Puello en España. Buenísimo. Muy interesante. Bueno, Un gusto, ahora, joven. Chao, jóvenes, gracias. la verdad que no se vayan que después hablamos, ¿no? Por favor, porque la verdad que valió la pena, ¿no? Acá me está traicionando Pueden seguir hablando un poquito ustedes mientras tanto porque tengo que buscar Bueno, en cualquier momento te visito en Grecia, jóvenes. Sí, es hermoso. Sí, Lidia, de verdad. Sí, Bueno. te espero. Y vas a corroborar que tengo acá los diccionarios que me regalaste de griego. Te creo. Te los regaló Néstor. Sí, que me Ahí va. Ahora sí, creo que en 2 segundos. En corte del rey Enrique, muy grandes fiestas se hacen, que las damas son hermosas y avisados los galanes. No tiene el reino heredero, mas poco importa que falte, pues tienen a la princesa, que es doña Isabel la Grande. Traenle muchos casamientos, mas 3 son los principales: el gran duque de Milán, ese rey Gercho de Nápoles, y el príncipe de Aragón, de muchos otros muy grandes. La princesa, que es discreta, quiso verlos si eran tales, y ha mandado a un gran pintor que los pinte naturales y los tome descuidados por ver la vida que hacen. El pintor, que sabio era, con tal recado se parte al cabo de sus jornadas arriba al reino de Nápoles, a donde hallará al buen rey en jardines conjugulares, entre dueñas y doncellas, burlando con albardanes. Pintáralo así el pintor, y para Milán se parte. El duque había comido, hallóle que se retrae con un privado abrazado, que mucha fiesta le hace.
Desde allí vuélvese a España y en Fraga encontró al infante don Fernando, acompañado de grandes, armado de todas armas, que comenzaba a ajustarse. El pintor lo sacó al vivo y con los retratos sale, los ha dado a la princesa, cada cual muy naturales. Como al de Nápoles vio con los truhanes burlarse, dijo arrojándolo lejos, vicioso reino me place. Pues el duque de Milán menos que él me satisface, que el príncipe deshonesto muy poquito precio vale. Escogiendo al de Aragón, en viéndole dijo baste, este quiero por marido, que bien inclinado sabe.